El que habló sin censura hoy en la mañanera fue Ricardo Rocha, quien tuve la oportunidad de saludar antes de que iniciara la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Puso el dedo en la llaga, Ricardo Rocha, con su experiencia nos transportó a esto que llevó al presidente a tomarse bastantes minutos para hablar de cómo los pobres siempre pagan las tragedias y donde no hay nunca tragedia es en los barrios ricos, en los fraccionamientos de los ricos. Vean y escuchen este interesante intercambio entre Ricardo Rocha y el presidente de la República. Evadir nuestra responsabilidad, ¿no? Para nada. A ver, 3 hombres. Vamos, Ricardo. Señor presidente, si me permite, en homenaje a Javier Valdés, quien nos dejó una lección de vida en lo profesional y en lo personal, a todos quienes lo tratamos. Señor presidente, es entendible y muy loable que su gobierno esté atendiendo las emergencias de todas las comunidades por las que atraviesan los ductos, porque está visto que en este país los pobres son siempre los que pagan las tragedias. No hay tragedias en los fraccionamientos de los ricos, nunca. Lo que para muchos de nosotros fueron molestias, las colas en las gasolineras, para ellos es fuego y muerte. La pregunta, señor presidente, es si se atreverá usted a enfrentar el tótem, el vellocino de oro de los gobiernos recientes para desarrollar un nuevo modelo económico propio, como han hecho Corea, Malasia, Singapur en el sudeste asiático, Botswana en África. Un nuevo modelo de vida de este país para aprovechar lo que usted llama el enorme potencial del trabajo y la honradez de los mexicanos, además de nuestras tierras, nuestras costas, nuestra ubicación geoestratégica que nos permite mirar a todo el mundo. Pero sobre todo, cerrar ya no la brecha, sino la inmensa, creciente, brutal y ofensiva distancia entre los cada vez menos que tienen más y los cada vez más que tienen menos, señor presidente. Eso, Ricardo, es el... Señor presidente, si me permite, en homenaje a Javier Valdés, quien nos dejó una lección de vida en lo profesional y en lo personal, a todos quienes lo... No estoy aquí para disfrutar del cargo. El poder, siempre lo he dicho. ¿Qué pasó? Y lo he puesto en práctica. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. El propósito del gobierno que represento es llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país. Y esto significa desterrar el principal problema de México, que es la corrupción y la impunidad. Y en eso estoy. Además, estoy seguro que esa fórmula va a dar resultados. Porque la corrupción no solo hay que combatirla por razones de índole moral, hay que combatirla también porque es mucho el dinero que se va a unas cuantas manos y que ahonda las desigualdades. Y por eso la crisis de México. Por la corrupción hay pobreza. Por la corrupción hay inseguridad, hay violencia. Entonces, si continuamos con el plan de acabar con la corrupción, el dinero que se va, estoy convencido
Por ejemplo, sé que van a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los mexicanos. Estoy seguro de que vamos a sacar de la pobreza a millones de mexicanos. Y ya tenemos el mecanismo. No solo es impulsar las actividades productivas y crear empleos, que ya lo estamos haciendo. Lleva tiempo porque cuesta echar a andar el gobierno luego de haber estado parado durante mucho tiempo, porque el gobierno no estaba funcionando para promover el desarrollo, ni mucho menos para beneficiar al pueblo. El gobierno estaba funcionando para facilitar el saqueo, el robo, en beneficio de unos cuantos. Entonces, echar a andar el gobierno para promover el desarrollo, para que no sean nada más los negocios lo que importe, los negocios jugosos, para traficantes de influencia, para políticos, pues es tener que pensar en la siembra de 1 millón de hectáreas de árboles frutales, maderables, en ejidos, en pequeñas propiedades que fueron abandonadas. Bueno, muchos pobladores del campo se vieron en la necesidad de emigrar y ahora lo que queremos es que esas tierras abandonadas se siembren y que la gente se arraigue y que no tenga necesidad de emigrar, que el mexicano pueda y crear empleos, que ya lo estamos haciendo, donde están sus familiares, sus costumbres, sus culturas. En este tiempo de política neoliberal se despoblaron municipios completos porque el crecimiento solo se dio en pequeñas islas, en Cancún, en la Riviera Maya, en todo el sureste, solo ahí hubo crecimiento, en las zonas turísticas del Pacífico, en algunas ciudades del centro del país, en el Bajío, en las ciudades fronterizas, pero en el resto del territorio no hubo crecimiento económico. Entonces, estamos echando a andar al gobierno para impulsar actividades productivas, para crear empleos, para que haya bienestar. Y otra cosa que es muy importante y cuesta trabajo, pero como estamos ocupados de esto, vamos a salir pronto. Estamos llevando a cabo un sistema para evadir, para no tener que pasar el dinero que le corresponde a la gente por el aparato administrativo. Es un sistema para transferir fondos, dispersar fondos desde la tesorería de la Federación al beneficiario, de manera directa, con una tarjeta. Se está haciendo un censo de bienestar para identificar al adulto mayor, a la persona con discapacidad,
al productor del campo, al que está estudiando y necesita, en las zonas turísticas del Pacífico, en algunas ciudades del centro del país, en el Bajío, en las ciudades fronterizas, pero en el resto del territorio no hubo crecimiento económico. Entonces, estamos echando a andar al gobierno para impulsar actividades productivas, para crear empleos, para que haya bienestar. Y otra cosa que es muy desde el centro, de manera directa, con una tarjeta. Entonces nos enfrentamos de que México es de los países con menos conectividad en el mundo. A ver, Toño, nada más para que le quede claro a la gente, esa brincadera de temas es precisamente lo que salió en la transmisión de Presidencia de la República. Ahora entiendo por qué muchas personas decían que había algún tipo de complot o de sabotaje en la transmisión matutina de la conferencia de prensa. Pero bueno, en la esencia de la respuesta, del tamaño al planteamiento de Ricardo Rocha, y creo que nos podemos ir hasta filosóficos. Dice Ricardo Rocha: los pobres siempre pagan las tragedias, no hay tragedias en los fraccionamientos de ricos. Y Andrés Manuel López Obrador le contesta que están echando a trabajar el gobierno porque antes el gobierno fomentaba básicamente el beneficio para unos cuantos. Lo que ha dicho una y otra vez Andrés Manuel López Obrador: antes el gobierno era el promotor de la corrupción. Así es, Vicente, ¿no? Esta es una pregunta que es muy sensible, muy distinta a la que podemos escuchar en esa conferencia mañanera, la que hace pues un periodista, Ricardo Rocha, ¿no? Evidentemente. Y una pregunta que pues pone verdaderamente en la mesa esta idea que tiene Andrés Manuel López Obrador de país. Esta idea, esta propuesta que tienen, esa que le llama él la cuarta transformación. Evidentemente, como menciona Ricardo Rocha, pues las tragedias no ocurren en los fraccionamientos, en los barrios de los ricos, siempre ocurren en los lugares pobres. La gente afectada pues son los pobres. Hoy ya son más de 100 personas muertas por la tragedia en Tlahuelilpan, ahí en Hidalgo. Y ocurrió no en las lomas de Chapultepec, no en Chiluca, no en La Herradura, no en el, you name it, no en el barrio más caro de la Ciudad de México o de todo el país, sino en una comunidad muy, muy pobre. Así es, Toño. Y voy a incorporar la transmisión en vivo y en directo a nuestro compañero y amigo Rafael Herrera. Rafa, otra vez en la mañanera, y fue muy emotivo este intercambio entre Ricardo Rocha y Andrés Manuel López Obrador en una neteada, ¿no? Hay que ser sinceros, Ricardo Rocha no es extraño a Andrés Manuel López Obrador, hasta cierto punto hay que decirlo, hay amistad, claro. Y pues así como amigos se responden y se netean y se dicen las verdades, y me pareció muy enriquecedor. Claro que sí, creo que fue muy enriquecedor, como tú dices, Vicente, y sobre todo la contestación de López Obrador, o sea, poner bien claro que desgraciadamente en los gobiernos anteriores, pues el gobierno estaba para que se enriquecieran unos cuantos, y ahora este gobierno, con el nuevo régimen que tiene López Obrador, es el gobierno para todos, y creo que poco a poco está haciendo los cambios. Me llama mucho la atención cómo Ricardo Rocha utiliza esta tragedia de Hidalgo, más de 100 muertos ya, quemados, calcinados, cómo utiliza esta tragedia para ser brutalmente honesto, ¿no? De lo que nos hace falta también a los periodistas en la mañanera, decir las cosas como son. Los pobres siempre son los que pagan los platos rotos. Así es, lo dijo muy bien Ricardo Rocha cuando hizo la pregunta. Ahora sí que los pobres, al tener esas carencias, son los que pagan los platos rotos, y ahora sí que en las colonias bien pagadas, donde hay ahora sí que los fifís, hay que decirlo,
pues no pasa nada. Ahí sí están bien cuidados, hay vigilancia, hay todos los servicios, y ahora sí que el mexicano de a pie es el que sufre día con día asaltos, robos, extorsiones, etcétera. Y mira, bien lo dice. Y creo que también hay que decirlo, ¿no? Con la respuesta Andrés Manuel López Obrador podría dar esperanza de que el jodido no esté condenado a estar jodido para siempre, Toño. No, y sabes que esto que comenta Rafa lo ilustra perfectamente un incidente que ocurrió estos últimos días, en el que el director de una escuela, pues fifí, porque eso es lo que es, una escuela católica, una preparatoria católica fifí, el Instituto Cumbres, choca contra otro fifí, contra un muchacho que evidentemente pues tiene un Audi este chamaco, ¿no? Choca contra él en una colonia fifí, precisamente. Y bueno, se hace un problemón porque el padre, es un sacerdote, se da la fuga, casi atropella al otro muchacho que también muy prepotente le exige que se baje del coche, y al fin y al cabo se descubrió quién era. Se descubrió quién era el responsable, se descubrió que evidentemente pues este señor había chocado y huyó de la escena de un accidente, ¿no? Y hasta tuvo que renunciar. Esta pues viabilidad, esta certeza jurídica sí llega en esas colonias, en esos barrios, en esos fraccionamientos de los ricos, ¿no? Pero para los pobres no llega, simplemente no llega, y los pobres son los más en México.